lo he pasado a PDF. Y ahora voy a reforzar lo que hemos hecho ayer con el cuaderno, con el manuscrito, que también lo vamos a subir a la plataforma Moodle de la auto para que ustedes los puedan bajar. Aquí también hay la teoría complementaria y también van a encontrar ustedes la parte de ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, iremos avanzando. ¿Ya? Entonces, un rápido repaso de lo que ayer les hemos señalado. Comienza con los conductos equivalentes, que es diferente a longitudes equivalentes, ¿no? Conducto es sinónimo de tubería. Podríamos haber escrito tuberías equivalentes. Un conducto es equivalente a otro o a otros si provoca la misma pérdida de carga y que pasa el mismo caudal. Ese es el requisito, ¿no es cierto? Pasa el mismo caudal, provoca la misma pérdida de carga. Si eso ocurre, son equivalentes. Si no ocurre ello, no son equivalentes. Entonces, un conducto equivalente a otro, este conducto que tengo, que puede ser de 3 pulgadas de plástico, quiero reemplazarlo por este otro conducto que podría ser de acero, podría ser de 1 pulgada. Lo puedo reemplazar, pero condición que este HF sea igual, ¿no es cierto? Y este caudal Q sea igual a este otro caudal Q. Ya, si ocurre ello, son equivalentes. Entonces, planteamos HF para ambas tuberías con la Hazen-Williams. Luego lo igualamos y tenemos esta expresión, ¿no?, que ayer ya les hemos mostrado, donde su aplicación me va a permitir reemplazar una tubería por otra con condición de que haya la misma pérdida de carga y el mismo caudal. Y lo mismo decimos en conductos en serie. Aquí tengo 2 tuberías en serie, cada uno su propia pérdida de carga, HF1, HF2, la sumatoria es HF, HF igual a HF1 más HF2. Esta es la fórmula de Hazen-Williams, ¿no es cierto? Y entonces, si aplico la expresión de Hazen-Williams, es decir, HF1 más HF2 en este conducto en serie, voy a tener lo que está aquí encuadrado en línea morada, estos 2 sumandos. Ahora, quiero reemplazar estas 2 tuberías en serie por esta única, ¿no? Podrían ser tuberías de diferentes materiales y quiero reemplazar también por otro material o el mismo material al final. Aquí hay diámetros, aquí también voy a tener un diámetro. Entonces, esta tubería donde dice DE, va a poder reemplazar a estas tuberías en serie siempre y cuando estas HFs sean iguales, ¿no es cierto? Y siempre y cuando este caudal Q sea el mismo en esta otra tubería. Nos los igualamos 2 y mejor dicho, 3 y 4 y vamos a tener esta expresión. Una expresión, primero aquí para 2 tuberías en serie y aquí para N tuberías en serie. Por eso hemos colocado LN, CN, DN. Entonces, esta relación la tenemos anotado en nuestro formulario, ¿no es cierto? Yo no les digo esta expresión hay que aprenderla de memoria, no. Hay que tenerla en formulario. Pero la expresión de Hazen-Williams sí hay que tenerla en la memoria, ¿no? Y luego, conductos en paralelo. Aquí están estos conductos en paralelo. No olvidemos que en tuberías en serie, la magnitud común es el caudal, es decir, el caudal es el mismo por todas las tuberías. En cambio, en los conductos en paralelo, ¿qué es lo que ocurre? La pérdida de carga HF es igual para las tuberías que se encuentran en paralelo. Entonces, por esta tubería 1 está yendo un caudal, se provoca una pérdida de carga HF. Por esta tubería 2 está yendo un caudal,
también se provoca la misma pérdida de carga. Ya eso es un requisito importante para que consideremos conductos en paralelos. Y ayer ya dijimos, dos o más conductos están en paralelo si se separan en un punto y se vuelven a unir en otro punto. Entonces aquí hemos anotado la fórmula de Hazen-Williams. Caudal es igual a caudal 1 más caudal 2. El Q que está ingresando por aquí es igual al caudal 1 más el caudal 2 que se bifurca en las tuberías en paralelo, ¿no es cierto? Y luego estos caudales se vuelven a unir y tenemos otra vez Q. Ese es el requisito para que los conductos estén en paralelo. Entonces, una vez que hemos escrito la ecuación de Hazen-Williams, caudal igual caudal 1 más caudal 2, ahora queremos reemplazar estas tuberías en paralelo por una sola. ¿Cuál es la condición? De que esta tubería sola tenga la misma pérdida de carga HF que la que tienen estas tuberías en paralelo, ¿no es cierto? Y además el caudal Q que está pasando por esta única tubería tiene que ser igual al caudal que llega a las tuberías en paralelo. Entonces, para esta tubería única, la fórmula de Hazen-Williams está aquí en términos de C sub E, D sub E, LE, que quiere decir coeficiente de rugosidad equivalente, ¿no es cierto? Diámetro equivalente, longitud equivalente. Entonces, como estos caudales son iguales, aquí los anotamos. Los términos comunes se anulan como el 0,278, el HF que es común se van anulando y aquí tenemos la expresión para dos tuberías en paralelo. Para n tuberías en paralelo tendríamos esta otra relación. Entonces estamos colocando C sub n por D sub n sobre Ln, ¿no es cierto? La tubería n. Entonces, con esas relaciones puedo ya resolver problemas como el que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con dos tanques. De estos tanques se conocen las cotas de los espejos de agua. Este primer tanque está a 1100 metros sobre el nivel del mar. La cota del espejo de agua del tanque 2 está a 1031 metros sobre el nivel del mar. Estos dos tanques se unen con tuberías. Entonces aquí pueden ver, tenemos 4 tuberías, ¿no es cierto? Y en esas 4 tuberías se ha ido marcando también los caudales. Del tanque 1 está saliendo un caudal 1, no, mejor dicho, un caudal Q. Por la tubería 1 va a ir caudal 1, por la tubería 2 caudal 2, por la tubería caudal 3, aquí caudal 4 en la tubería 4 y al final va a llegar al tanque el mismo caudal que ha salido del tanque superior, ¿no es cierto? ¿Qué se nos pide? Determinar el caudal que se transporta del tanque 1 al tanque 2. O sea, nos están diciendo calcular este caudal Q, ¿no es cierto? Para eso tenemos datos de las tuberías. Tubería 1, 2, 3, 4, sus longitudes. 3.000, 1.500, 1.300, 1.000 metros. Los diámetros, 300, 200, 250, 400 milímetros. Y los coeficientes de rugosidad. C es 130, 120, 100, 110. Nos están diciendo que son materiales diferentes, ¿no es cierto? Porque en otros ejercicios nos van a dar C igual a 140 para todas las tuberías. Entonces son tuberías del mismo material. Aquí no, cada uno de ellos tiene su propio material. Ahora, hay que encontrar el caudal Q. Caminos para resolver. Hay varios, ¿no es cierto? Uno de los más, digamos, empleados generalmente en la hidráulica es plantear sistemas de ecuaciones en base a las tuberías. Entonces, aquí, ¿qué podría plantear? Para la tubería 1, ecuación de Hazen-Williams. Lo mismo para la tubería 2, para la tubería 3 y para la tubería 4. Tendría 4 expresiones de Hazen-Williams que corresponderían a las tuberías. Después, ¿qué más tendría que
decir mi planteo. Aquí en las tuberías donde se unen con el tanque, ¿qué podría decir? Que este caudal Q es igual al caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. Otra expresión. Aquí, donde las tuberías llegan al tanque, ¿qué podría decir? Que el caudal 1 más el caudal 4 es igual al caudal Q, ¿no es cierto? Entonces puedo ir planteando ecuaciones y luego ver la manera de resolverlos. De hecho, van a ser expresiones no lineales, ¿no es cierto? Porque Hazen-Williams tiene HF elevado a 0,54 y entonces son no lineales. Entonces, hay diferentes maneras, pero el que podríamos emplear es el que hemos estado viendo ya desde ayer. Aquí tenemos tuberías en paralelo. Esta tubería 2 y la tubería 3 están en paralelo, ¿no es cierto? Los puedo reemplazar por una sola tubería. O sea, estas tuberías 2 y 3 puedo reemplazar por un conducto equivalente, ¿no? Luego, esta tubería que va a reemplazar a las 2 y a la 3 va a estar luego en serie con la tubería 4, ¿no es cierto? La tubería equivalente se va a poner en serie con la tubería 4. Pero yo puedo evitarme el trabajo de luego agarrar estos tubos en serie y hacer otra vez las conversiones, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ello? Para que la tubería equivalente esté como continuación de la tubería 4 y ya no tenga que preocuparme que están en serie. Por ejemplo, tubería 4, dice, su diámetro, 400 milímetros. Y yo puedo elegir para el equivalente entre 2 y 3, tubería de 300 milímetros. Entonces, esa equivalente de 300 milímetros con esta tubería 4 de 400 milímetros tienen diferentes diámetros, entonces están en serie. Pero ¿cómo puedo hacer para que no ocurra ello? Puedo elegir la tubería equivalente de 2 y 3 que tenga el mismo diámetro que la tubería 4, que también sea de 400. Pero ahí no acaba todo. Si yo coloco esta equivalente de 400 milímetros, como es la tubería 4, va a haber un problema más. Que la tubería 4 tiene un coeficiente C de 110. Y yo a la tubería equivalente de la 2 y 3 podría ponerle 100. Entonces, tubería de 100, C, y la 4 de 110. Entonces, a pesar que tienen el mismo diámetro, siguen siendo en serie. Entonces, ¿cómo resuelvo? Que la equivalente de 2 y 3, que están en paralelo, tenga el mismo diámetro y el mismo valor de C de la tubería 4, ¿no es cierto? Y ahí me voy a evitar luego decir la equivalente está en serie con la tubería 4 y otra vez hacer cálculos, ¿no es cierto? Puedo elegir cualquier valor, ¿no? Pero me voy a dar mayor trabajo también. Entonces, esa parte, fíjense cómo podríamos aprovechar, ¿no es cierto? Doy el mismo diámetro y el mismo coeficiente y listo, ya no me preocupo que estén en serie, ¿no? Y una vez de que tenga esa solución, voy a decir que esta tubería de abajo está en paralelo con la tubería 1 y los puedo reemplazar por un otro conducto equivalente. Al final me voy a quedar con una sola tubería equivalente y ahí ya lo puedo resolver más fácil, ¿no es cierto? Entonces, veamos eso. Ya entonces estén atentos. Esta idea de los conductos equivalentes son interesantes que se puede aplicar, os digo, estos se llaman heurísticos, ya formas de resolver, de plantear los problemas, que lo pueden usar en otras asignaturas también, no es cuestión de que uno se vaya ideando, pero la idea está dada aquí. Bien, para la tubería en paralelo, o para las tuberías en paralelo, 2 y 3,
aplico esta expresión para reemplazar por su equivalente. C sub E, D sub E, LE, sus equivalentes, ¿no? Entonces, C sub 2, 120, D sub 2, 0,200, L2, 1500, C sub 3, 100, D sub 3, 0,250 y L3, 1300. Entonces, estos valores los hemos obtenido de aquí, ¿no es cierto?, de los datos. Fíjense que tanto el diámetro como la longitud están en metros, ¿no es cierto? No voy a mezclar unidades, ¿ya? Tanto numerador como denominador tienen que estar en la misma unidad. Si coloco milímetros, todo arriba y abajo tiene que ser de la misma manera. Bien, entonces, como ayer decíamos, ahora tengo una ecuación, pero con tres incógnitas. C sub E, D sub E y LE son las tres incógnitas. Es un sistema indeterminado. Lo voy a volver determinado. O sea, que se quede una sola incógnita. Y dos los voy a asumir, ¿no? Entonces, la tubería que va a reemplazar a la 2 y la 3, que tenga lo que hace ratito les decía, que este que va a reemplazar tenga el mismo diámetro que la tubería 4 y que tenga el mismo coeficiente C, en otras palabras, que sea del mismo material la tubería. Y eso es lo que se hace aquí. CE 110, el de la tubería 4, DE 0400 de la tubería 4, y ¿qué me va a quedar como incógnita? LE, nada más. Y de ahí hago operaciones y el resultado me sale 6.279.271 metros, ¿no? Entonces, la tubería que va a reemplazar a estas dos que están en paralelo tiene esta longitud, este diámetro y este coeficiente de rugosidad. Pero como C y D es igual que de la tubería 4, entonces, ¿qué me resta hacer? Sumar, ¿no es cierto? 6.279.271, lo voy a sumar el L de la tubería 4. Y eso me va a dar 7.279.271 metros y al final esta tubería que está abajo va a ser una sola, ¿no es cierto? Tiene el mismo diámetro, el mismo coeficiente C. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Aquí está, 7.279.271 es el resultado. Ahora, esta mi figura de aquí se ha convertido en esta. Esta tubería única aquí abajo tiene el mismo diámetro, tiene la misma longitud, mejor dicho, el mismo coeficiente C. Pero si yo no elegía el mismo diámetro y el mismo valor de C, aquí hubiera tenido dos tuberías en serie. Iba a decir, ahora estas tuberías en serie convertiremos en una sola, ¿no es cierto? Pero eso me evitó al elegir estos mismos valores. Listo, ya tengo aquí. Bien, como estas dos tuberías están en paralelo, los voy a reemplazar por uno solo. Y lo mismo, aquí está la expresión que hemos ya notado. C sub E, D sub E, 263 sobre LE, 0,54. Y aquí están los datos de los dos tubos en paralelo. De la tubería 1, sus datos de la tabla está aquí. 130, 0,300 y 3.000. 3.000 metros de longitud de la tubería 1, su coeficiente C es 130 y su diámetro es 0,300. De esta tubería que está abajo, C, 110, su diámetro es 0,400, elevamos a 2,63 y en el denominador esta longitud que ha sido 7.279.271, 0,54. ¿Listo? Voy a volver a lo de hace rato, es decir, una ecuación con tres incógnitas. Entonces lo voy a asumir dos para tener una sola incógnita. Entonces aquí hemos asumido un valor cualquiera, CE igual 120. Podría haber asumido CE igual 90. Y DE 0,350. Podría haber asumido 0,200.
Pero con esto, ¿qué voy a encontrar? La longitud, ¿no es cierto? El LA, que es 1366.203 metros. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado al asumir los valores de C sub E y de sub E, para que no nos den valores grandes, valores inmanejables, ¿no? Para que no nos den una gran cantidad de números. Entonces, si yo elijo aquí, en vez de 0,350, elijo, digamos, 0,100, diámetro de 0,100 metros. Entonces, en vez de 0,350, un diámetro que era de este tamaño más o menos, lo voy a reemplazar un chiquitito. ¿Qué consecuencias voy a tener en el resultado? Que la longitud LE me va a salir muy larga, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo, mejor dicho, me va a salir muy pequeño. Y si elijo en vez de 0,350 un valor de 0,500, un diámetro más grande, ¿qué me va a provocar? Una longitud mayor. Volvemos a decir, diámetros pequeñitos provocan más pérdida de carga. Diámetros grandes provocan menos pérdida de carga, ¿no es cierto? Y esto se cumple cuando elegimos este valor. Entonces, si yo elijo un diámetro grande, esta longitud también se va a hacer grande. Si yo elijo DE un diámetro pequeñito, esta longitud también se va a hacer pequeña. Entonces, esos juegos puedo hacer. Lo mismo ocurre en estos coeficientes C. Generalmente estos valores C están variando desde 80. C, 80, 90, 100, 110, 120, 140, hasta 150. Las tuberías que tienen C igual a 80, quiere decir que son rugosas, muy rugosas. Los que tienen C igual a 150 son muy lisos. ¿Ya? Entonces, ese es el rango. Entonces, es bueno que se anote. El C igual a 80 quiere decir que es muy rugoso. El C igual a 150, tubería muy lisa. Entonces, si yo elijo una tubería muy lisa, voy a necesitar una tubería larga para que se produzca una pérdida de carga, ¿no? En cambio, si elijo una tubería muy rugosa, la longitud de tubería que voy a calcular va a ser pequeña. ¿Ya? Entonces, cuando uno adopta estos valores, nos puede salir una longitud de 1.000.000 de metros. Mucho, un número hasta para confundirse al anotar. Entonces, ¿qué quiere decir si me ha salido 1.000 metros de longitud? Este LE. Quiere decir que el diámetro que he elegido es grande. Entonces, para que no me salga tan largo, 1.000.000, lo reemplazo. Ya no pongo ese valor. En vez de 0,350, le voy a poner otro valor para reducir la longitud, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos, digamos, buscar que nos den números pequeños. O lo mismo, lo que voy a volver a decir. Si la longitud E me ha salido 1.000.000 de metros, ya sé que el diámetro es muy grande. Pero también puedo ver otra salida, el coeficiente C. Para que me salga 1.000.000 de metros, ¿qué tubería he usado? Una tubería lisa. Por eso sale mucha longitud. Entonces puede ser que ha usado C 140, 150. Entonces, ¿qué voy a hacer? 150 me da una longitud muy larga. Entonces usaré CE que sea 110, digamos, 120. Para eso, para lograr que se reduzca. ¿Ya? Las longitudes. Las longitudes a veces son manejables, ¿no es cierto? Tantos dígitos. Entonces,
Si me ocurre yo, puedo cambiar el diámetro, puedo cambiar el C sub E o al final los dos, ¿no? Todo para sacar valores manejables, ¿no es cierto? Bien, entonces, con esta expresión hemos reemplazado estas dos tuberías por una sola, con esta longitud. Entonces, al final, ¿qué nos queda al final? Este caso, una sola tubería, los dos tanques y una sola tubería. Ahora, ¿qué datos tiene esta única tubería? C es 120, el diámetro es 0,350, la longitud es de 1366.203 metros, ¿no es cierto? Ya tengo esa información. Ahora, en la figura, el caudal Q que me piden es el que está circulando por esta única tubería. En cambio, en el enunciado principal, ese caudal Q se bifurcaba por tubería 1, por tubería 2, por tubería 3, ¿no es cierto? Entonces, como no conozco estos caudales, ¿cómo determino Q? Pero pensé, al hacer esta tarea, se simplifica el problema. Q es el que está yendo por la tubería. Ahora, línea de energía. Voy a unir los espejos de agua, ¿no? Eso estamos repitiendo varias veces. La línea de energía, la unión de espejos de agua. La distancia vertical entre los extremos de la línea de energía es la pérdida de carga. Y como en el dato, aquí tenemos las cotas, 1100, 1031, hago la resta y tengo el desnivel de los espejos de agua, que vendría a ser 69 metros, ¿no? Entonces, ya tengo HF, tengo C, tengo D, tengo L, ¿y qué me resta? Aplicar la expresión de Hazen-Williams, que dice que el caudal es igual a 0.278 por C por el diámetro elevado a 2.63 dividido o multiplicado por HF sobre L y potencia 0.54. Esta es la expresión que les digo que sería bueno que la memoricen, ¿no? Porque se usa bastante, ya no solo en la asignatura. Cuando estén haciendo la vida profesional también se van a encontrar con esta expresión. C, 120. D, 0,350. HF de la figura, 69. L, 1366.203. Entonces, ya tengo todo. Hago las operaciones aritméticas y tengo que el caudal es igual a 0.4206 metros cúbicos por segundo o 420.6 litros por segundo. Ese es el caudal que está saliendo de este tanque 1 y está llegando al tanque 2. ¿No? Este HF69 lo hemos obtenido por la geometría de la figura, ¿no es cierto? Haciendo diferencias de cotas. Pero también puedo obtener HF empleando la ecuación de energía. A este espejo de agua lo llamo A, este otro espejo lo llamo B, y hago la ecuación de energía y digo Z en A más presión en A sobre gamma más velocidad en A sobre 2 veces Y menos HF es igual a Z en B más presión en B sobre gamma más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces C. Planteo esa expresión y ahí ya sabemos, presión en A, 0, velocidad en A, 0, presión en B, 0, velocidad en B, 0. Y al final, ¿qué me queda? ZA menos HF igual a ZB. De ahí despejo HF y tengo ZA menos ZB. Llegamos a lo mismo. ¿No es cierto? Lo que aquí hemos colocado por geometría lo podría haber obtenido usando la ecuación de energía también. Por eso, aquí, la ecuación de energía, ¿dónde está? Si yo les decía, en todos los problemas que se resuelvan, va a estar presente la ecuación de energía. Pero hasta aquí he llegado a resolver el problema. ¿Y dónde está la ecuación de energía? Aquí. Lo que por la geometría hemos encontrado en realidad es la aplicación de la ecuación de energía, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ya tiene harta práctica,
en la parte de resolución de problemas de hidráulica, ya no colocas Z en A más presión en A sobre gamma, más, ya no colocas, ya ves por la geometría nomás ya sabe que es HF, pero que se obtiene con la ecuación de energía, sí, pero ya a veces ya por geometría nomás ya, digamos, se anota. Ya. Entonces, eso a tener también muy, muy presente. ¿Listo? Y de esa manera es que hemos resuelto este problema. Ahora, a partir de este caudal, ya podríamos decir, calcular cuánto es caudal 1, cuánto es caudal 2, caudal 3, ¿no? Eso ya es complemento. Veamos otro ejemplo. Ya, pero han visto la utilidad de este trabajo de tubos en serie, tubos en paralelo. Aquí tenemos un ejercicio donde se tiene de la misma manera 2 tanques, 3 tuberías. Y aquí están los datos de las tuberías, ¿no? La primera tubería C90 de 6 pulgadas, que es 150 milímetros, L 1200 metros, la tubería 2 tiene un coeficiente C de 125, el diámetro es de 4 pulgadas, que equivale a 100 milímetros, y su longitud es de 980 metros. La tubería 3, C es 110, su diámetro es 2,5 de pulgada, o sea, 63 milímetros, y la longitud de 1300 metros. Entonces, fíjense, en estos casos estamos dando datos de C, del diámetro D y de la longitud L. Aquí tenemos información de las cotas de los espejos de agua. 3.706 metros sobre el nivel del mar. Seguiremos adelante. Veamos este ejemplo. Y entonces, tuberías en serie, tuberías en paralelo y el método de los porcentajes. Aquí tenemos 3 tuberías que están en paralelo. El caudal está ingresando por la izquierda, se va a bifurcar en caudal 1, caudal 2 y caudal 3, y aquí se van a volver a unir para tener el caudal inicial. ¿Qué información tengo? De la tubería 1, su diámetro es 4 pulgadas, o sea, 100 milímetros, la longitud es de 310 metros, su coeficiente C es de 120. Entonces, este es un tubo de fierro galvanizado. En la tubería 2 tenemos diámetro de 2 pulgadas, longitud 205 metros, C 120, también de fierro galvanizado. En la tubería 3, su diámetro es 3 pulgadas, eso equivale a 75 milímetros. Su longitud es de 350 metros y C es 120. ¿Qué quiere decir? Que estas 3 tuberías son del mismo material, ¿no es cierto? Pero lo que sí varía son sus diámetros. Los extremos son mayores y la tubería del centro es de menor diámetro, 2 pulgadas. ¿Qué me están pidiendo en el enunciado? Calcular los caudales en cada tubería. ¿Cuánto es caudal 1, cuánto es caudal 2 y cuánto es caudal 3? Sabiendo que el caudal total, el que está llegando por aquí, es 12 litros por segundo. Y luego va a salir por aquí también 12 litros por segundo. Ahora, ¿cuánto es caudal 1, caudal 2, caudal 3? Entonces, aquí puedo resolver también con el método de los conductos equivalentes, ¿no es cierto? Puedo reemplazar estas 3 tuberías por una sola. Y luego resuelvo el problema con una sola tubería. ¿Qué voy a encontrar en esa única tubería? Como tengo el caudal, 12 litros por segundo, voy a encontrar HF. Y luego con ese HF calculo el caudal 1, con ese HF calculo el caudal 2 y con el mismo HF calculo el caudal 3. Sabemos que en tuberías en paralelo el caudal es el mismo. Entonces, piense así de rápido, lo puedo resolver con conductos equivalentes. Pero también lo puedo hacer con el método de los porcentajes.
¿Qué nos decía aquí? Conductos en paralelo, se asume la magnitud común HF, luego calculamos Q, el caudal, y sus porcentajes. Entonces, es interesante este método, porque si usted lo entiende en la lógica, otros problemas de otras asignaturas complicados se lo puede resolver con el método de los porcentajes. Cuando hay ciertos problemas que son muy complicados, cuando la matemática se ve limitada, ahí hay que recurrir a estos métodos aritméticos, a estos métodos simples. Y a mí me tocó hace muchos años resolver un problema de una red hidráulica con el criterio de optimizar. ¿Ya? Ahí había que encontrar diámetros. Aquí están datos, digamos. En ese problema había que calcular diámetros, pero no diámetros cualquiera, sino óptimos. Eso quiere decir diámetros con el menor costo, porque cada diámetro tiene su longitud, ¿no? Entonces, aquí estas 3 tuberías podríamos encontrar 3 diámetros que nos garanticen que va a costar el menor monto económico. Y me tocó a mí hacer esa solución de ese problema matemático. Y cuando planteé las expresiones, eran no lineales. Y para optimizar hay que recurrir a la investigación operativa. Y entonces lo más difundido estaba la programación lineal, método simple, etc. Pero eso era para sistemas lineales. El mío era no lineal. Entonces yo comencé a buscar libros, fui a economía y hay bastantes libros de investigación operativa. En la facultad había poco. Había muy poco porque los únicos que hacían investigación operativa eran los de sistemas, ¿no? Y me fui a buscar a economía y ahí encontré libros. Pero había este detalle, los libros lo decían. La programación, así se llama, programación no lineal, es la que menos se estudia. Y verdad, en los libros había unas cuantas hojitas. En cambio, programación lineal, programación dinámica, programación binaria, había pues libros gruesos. Y de la no lineal había unas cuantas hojitas. Y ahí decía, esta parte es la menos estudiada. Entonces me encontré con ese problema. Y en estos sistemas de programación no lineal había un método, pero muy reducido, que era con derivadas. Y como yo tenía n tuberías, no eran solo 3, eran n tuberías, entonces había que hacer n-1 derivadas. O sea, era complicado. Ya lo planteé así con la ecuación de Hassen-Williams, las ecuaciones de continuidad, todo. Y al intentar hacer las derivadas, vi que era inacabable. O sea, la matemática ahí estaba restringida, ¿no? La matemática ahí estaba limitada, y no había mucha información. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Recurrir al método más simple de hacer recorrer los valores paso por paso. Como tenía expresiones, daba un valor, por decir X, calculaba su Y, otro X, su Y. Entonces iba así recorriendo hasta que encuentre el mínimo, el punto más bajo. Y no era fácil porque había tantas variables, no eran 2, 3, porque si eran 2, 3, usaba el cálculo diferencial, ¿no es cierto? Y luego lo igualaba a 0. Aquí no eran n variables. Entonces, el cálculo diferencial solo es aplicable hasta 3 variables, ¿no es cierto? 4, 5 ya no. Ya se pierde la matemática ahí. Y entonces ese es el método más simple
agarrar todas las expresiones, buscar valores hasta encontrar el mínimo. Y así lo resolví. Lógicamente hice un programa de computadora, ¿no? Hice un programa y no ha sido que al primer intento ya me salió, porque había ciertos valores que se disparaban, entraban a ciclos que no salían. Entonces tuve que ir ajustando todos estos cálculos y eso me permitió, pero después de mucho trabajo, encontrar la solución, ¿no? Y fíjense, lo que es complicado lo resolví con el método más simple. Porque si yo hacía derivadas, todo, me iba a complicar la existencia y ni cuándo iba a resolver. Y para cada problema iba a tener que hallar ecuaciones diferenciales. En cambio, el método que yo aplicaba es para cualquier red, ¿no? Entonces, por eso yo he llegado a esa conclusión, que aquellos problemas donde la matemática tiene ya dificultades, donde ya se encuentra limitada, como el cálculo diferencial que les digo, ahí viene la matemática simple, ahí viene la matemática con el uso de la aritmética. Entonces, a esa conclusión he llegado yo, no le estoy diciendo lo que he leído. No. Y este tipo de problemas, ¿por qué les he contado yo? Porque veo que en este problema de método de los porcentajes también se hace eso. Yo puedo resolver este sistema planteando ecuaciones. Y luego me voy a complicar la existencia, ¿no es cierto? Puedo hacer ello, pero van a ver cómo el método de los porcentajes lo calcula simple, sin complicarse de hacer sistemas de ecuaciones, nada. A ver, veremos cómo hace. Solución. Asumimos la magnitud común. Sabemos que en la tubería 1, en la tubería 2 existe la misma pérdida de carga por estar en paralelo. Colocamos HF igual a 10 metros. Con estos 10 metros que voy a calcular los caudales, ¿no es cierto? Tengo HF, calculo caudal. Decía, tengo HF, cálculo caudal, tengo caudal, cálculo HF. Más o menos por ahí va la situación en esta parte de la hidráulica. Entonces, HF 10 metros. No estoy asumiendo. Debe haber asumido otro valor. Podría haber dicho que sea 5, que sea 2, o que sea 200. Con este HF2 voy a calcular los caudales con la fórmula de Hasen-Huggins. Esta fórmula que le estoy diciendo, aprendanle de memoria. ¿Ya? 2 y 20. Dato. 0,100 diámetro. Dato. 10 es el que he asumido. HF. 310 longitud. Dato. Entonces, obtengo 0,012 metros cúbicos por segundo. Para la tubería 2 lo mismo. 620, diámetro 0,050, longitud 205 y me da 0,003 metros cúbicos por segundo. Con ese mismo HF 10 metros, calculo el caudal 3, 0,278 por 120, que es dato, 0,075 el diámetro dato, 350 longitud dato. 10 es lo que asumí. Y me sale, lo sumo, me sale 0,020 metros cúbicos por segundo. 20 litros por segundo. Y aquí me dice 12. Lo que ingresa es 12. Y yo he encontrado que es 20. ¿Qué pasa si yo hubiera sumado esto y me salía 12? Igual que en el enunciado. Quiere decir que he adivinado, ¿no es cierto? Que le he acertado. He dicho que sea 10 metros HV y el caudal, la suma me ha salido 12. No puedo decir que tengo habilidad para adivinar. Eso no ocurre, ¿no es cierto? Eso no va a ocurrir. Entonces, este HF 10 metros no había sido la solución. Lo que me da con eso me da 20. ¿Ya? Y puedo yo ir asumiendo y decir, a ver, ¿qué pasa con HF? Y dar el 8 y calcular este caudal en sumatorio. ¿Qué pasa si doy 13?
con algún valor voy a adivinar y voy a encontrar que me sale 12. Pero ese es un trabajo largo. Entonces, ¿qué hace el método de los porcentajes? A este caudal que se ha encontrado en sumatoria se lo coloca como el 100%. Y digo, si 0.012, o mejor, cambiaré el orden, 0.020 está al 100%, 0.012, ¿al cuánto por ciento estará? Entonces estoy haciendo regla de 3, que es aritmética, ¿no es cierto? Me sale que es el 60%. 0.020 está al 100%, 0.003, ¿al cuánto por ciento será? Me sale 15, con regla de 3. 0.020 está al 100%, 0.005, ¿al cuánto estará? Al 25. Sumado me da 100, ¿no es cierto? Entonces, he encontrado estos porcentajes. Ahora, si yo hubiera empleado, en vez de HF igual 10 metros, en vez de eso, hubiera empleado HF igual a 17 metros, digamos. Estos caudales, de hecho, no iban a ser los que estamos viendo aquí, pero lo que sí iba a ser son estos porcentajes. ¿Ya? HF, 3 metros. Aquí me va a salir 60%, 15 y 25. HF 25, igual, 60, 15, 25. HF 1 millón, lo mismo, 60, 15, 25. O sea, cualquiera sea el valor de HF que estoy asumiendo, me va a dar estos porcentajes. Entonces, como ya tengo eso, aquí hemos colocado las reglas de 3, ¿no? Con que hemos obtenido ello. Entonces, ¿qué voy a hacer? El caudal 1 deja circular el 60%. Entonces, aquí estoy sacando 60% del 12 que dice el enunciado. Me da 7.2. En el caudal 2 pasa el 15%. Entonces, 15% de 12, 1.8 litros por segundo. Caudal 3 pasa el 25%. De 12, 3. Sumamos, nos da 12 litros por segundo. ¿No es cierto? Entonces, cuando aquí obtengo los porcentajes, hasta ya me doy cuenta que por la tubería 1 está pasando el mayor caudal. Por la tubería 2 va a pasar el menor caudal, ¿no es cierto? Ya saco conclusiones. ¿Ya? Y de esa manera, con esta parte de los porcentajes, he encontrado los caudales verdaderos. ¿No sé? Aritmética. ¿No es cierto? Aquí no he planteado ecuaciones, no he despejado nada. ¿No? Simple aritmética. Entonces, ese es digamos, la lógica que usemos. ¿No? Otro podría haberse complicado la existencia, con ecuaciones, todo. Entonces, de eso se trata. La ingeniería lo que tiene que enseñarnos es a buscar los caminos más simples, resolver los problemas por caminos más simples, no por los caminos más difíciles. ¿No? Busquemos. Y por eso no hay que mecanizarse. ¿Ya? No hay que querer resolver problemas con el mismo método. Hay ciertos problemas que se pueden resolver más fácil de una manera, otros problemas más fácil de otra manera. Hay que buscar ello. ¿No? Y aquí lo que estoy mostrando son varias, digamos, metodologías de resolución de problemas, ¿no es cierto? De plantear ecuaciones. Más adelante les vamos a mostrar también tanteos o aproximaciones sucesivas. Entonces, todo depende de nosotros. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que lo voy a dejar para mañana. Prefiero estos minutitos que tenemos, ya estamos cerca de las 10, alguna consulta que tengan sobre lo que hemos visto hasta aquí. A ver, alguna consulta que tengan sobre el método de los conductos equivalentes, el método de los porcentajes. ¿No? ¿Todo está claro, jóvenes? Bien, entonces quedaremos aquí. No voy a explicar este ejemplo, me voy a guardar para el siguiente miércoles. ¿Por qué no voy a explicar? Porque no vamos a alcanzar, ¿no? Según el reloj que estoy viendo, ya vamos a estar
a las 10 y aquí me están anunciando que un tiempo restante tenemos de 1 minuto con 46, 45 segundos. No vamos a alcanzar. Ya nos vamos a tener que extender hasta las 10:15, así no vale la pena. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, adelante. ingeniero, disculpe una pregunta respecto al tema anterior que estábamos viendo de las tuberías equivalentes. En la ecuación, cuando nosotros no nos asumimos dos valores para hallar la tercera, que sería la longitud. Eso mayormente yo, digamos, me podría asumir, no sé, la C y el diámetro, el promedio, si digamos, se tratara de dos tuberías, yo promediaría tanto ¿Podría ser una opción? Puede ser una opción. O sea, que no está sesgado. No es que siempre vamos a asumir C y D para encontrar L. Puedo hacer lo otro. Asumo C, asumo L y encuentro el diámetro. ¿No es cierto? No siempre voy a asumir C y D y calcular L. Pero ¿por qué nos conviene asumir el diámetro? Es que si yo calculo el diámetro, puedo encontrar un diámetro que no es comercial. Ese es el problema. En cambio, cuando asumo, lo hago con un diámetro comercial. ¿No? Ese es el problema que se me puede presentar, que me dé un diámetro, digamos, de 113 milímetros. 113 milímetros no lo encuentro, ¿no? Pero por cuestión de resolver el problema, válido, ¿no es cierto? Pero un problema real ya no sería válido. No encontraría eso